que pasó en Chernóbil el 26 de abril de 1986. El 26 de abril de 1986 a las 1:23 de la madrugada. La humanidad estuvo a segundos de desaparecer. Una explosión sacudió el corazón de la Unión Soviética, un rugido que partió la noche, iluminando el cielo con un resplandor azul, casi sobrenatural. Chernóbil, un nombre que hoy se pronuncia con respeto, miedo y misterio. Pero lo que muchos no saben es que lo que ocurrió esa noche fue más que un accidente nuclear. Fue una combinación imposible de errores humanos, secretos de Estado y algo más. Algo que aún hoy, casi 40 años después, parece seguir vivo en la zona de exclusión. Cada tic del contador Geiger es un latido, cada silencio es un recordatorio de que el horror no siempre viene con rostro, sino con radiación invisible. La década de los 80. La Guerra Fría está en su punto más tenso. Estados Unidos y la Unión Soviética compiten por el control del mundo y del átomo. En el norte de Ucrania, a unos 130 kilómetros de Kiev, se erige el complejo nuclear de Chernóbil, orgullo del poder soviético. 4 reactores tipo RBMK-1000, capaces de generar energía para millones de personas. Una ciudad modelo se levanta junto a la planta. Pripyat, una joya moderna construida para los trabajadores de la central. Pripyat. Juegos, música, niños, una rueda de la fortuna que jamás giraría. Era una ciudad joven, vibrante y condenada. Los reactores RBMK eran gigantes de acero y grafito. Poderosos, sí, pero inestables. Un secreto que solo algunos ingenieros conocían. Un diseño tan defectuoso que bastaría una pequeña desviación para desatar el infierno. Y esa desviación estaba a punto de ocurrir, de abril de 1986. En el reactor número 4, los ingenieros soviéticos se preparan para realizar una prueba de seguridad. Querían comprobar cuánto tiempo podrían mantener funcionando las turbinas después de un apagón eléctrico. Era una prueba rutinaria, pero mal planificada. Los operadores estaban agotados. La comunicación con Moscú era confusa y los protocolos ignorados. A las 23:00, la potencia del reactor cayó drásticamente. Los técnicos intentaron compensarlo, pero cada ajuste los acercaba más al desastre. Nadie lo sabía aún, pero el reactor estaba a punto de convertirse en una bomba nuclear improvisada. A la 1:23:04. El ingeniero de turno presiona un botón que debía detener la reacción, el llamado, el botón de emergencia. Pero lo que nadie sabía era que ese botón sería el gatillo del infierno. La tierra tembló. El reactor número 4 estalló. El techo de 1.200 toneladas salió disparado hacia él. Una nube de fuego azul se elevó sobre Pripyat en ese instante. La historia cambió para siempre. 23 de la madrugada, 26 de abril de 1986. El reactor número 4 de Chernóbil acaba de explotar. Una onda expansiva sacude el edificio. El techo, hecho de acero y concreto, se desintegra. Y en cuestión de segundos, una lluvia de grafito incandescente cae sobre los alrededores como si fueran brasas de otro mundo. Nadie, ni siquiera los ingenieros más experimentados, puede comprender lo que acaba de ocurrir. En la sala de control, los relojes se detienen, las luces parpadean y el aire huele a ozono, a metal quemado y a muerte. Los operadores creen que el reactor sigue intacto. No saben que el núcleo ya no existe. Solo una columna de radiación pura, liberando más energía que una pequeña bomba atómica. Los primeros en acercarse al lugar del desastre son los técnicos y bomberos de Pripyat sin trajes especiales, sin máscaras, sin advertencia. Salen con linternas en la oscuridad. Lo que ven parece el infierno. Materializado, luces azules bailando en el aire. Una especie de aurora fantasmagórica. No saben que eso que brilla es radiación gamma atravesando sus cuerpos. Los bomberos suben a los techos.
intentando apagar el fuego con simples mangueras. El comandante, Vladimir Pravik, grita órdenes mientras el humo negro lo envuelve. Los hombres pisan fragmentos de grafito incandescente. El calor quema a través de las botas, pero no se detienen, no pueden aún, no entienden que están respirando la muerte, minuto a minuto. Sus cuerpos absorben dosis letales de radiación. Primero, el ardor en la piel, luego, el sabor metálico en la boca, las náuseas y finalmente, el silencio interior, ese que llega cuando el cuerpo empieza a colapsar. En la central, los ingenieros intentan contactar con Moscú. Nadie cree que un reactor nuclear haya explotado. Imposible. Repiten una y otra vez. El diseño soviético no podía fallar, era perfecto. Pero la perfección murió esa noche junto con el reactor 4. Mientras tanto, en la ciudad de Pripyat, a solo 3 kilómetros, la gente sigue durmiendo. Desde sus ventanas, algunos ven el brillo en el horizonte, un resplandor hermoso, azul, hipnótico. Los niños se asoman a mirar. Juegan en los balcones bajo la lluvia radiactiva y, sin saberlo, reciben en minutos una dosis mortal de radiación. A las 2:00 de la madrugada, los hospitales comienzan a llenarse. Hombres jóvenes con quemaduras que no parecen de fuego, sino de algo invisible. Piel que se desprende con solo tocarla. Vómitos, mareos, fiebre. Los médicos están confundidos. No saben que están tocando a los primeros mártires del átomo. A las 3:00, las llamas continúan. El núcleo sigue ardiendo. El aire vibra con radiación. Los helicópteros aún no han llegado. Y la dirección de la central, bajo presión, decide ocultar la magnitud del desastre. En Moscú, los altos mandos del Partido Comunista son informados. Parcialmente, se habla de un incendio menor, de una situación controlada, pero nadie se atreve a decir la verdad, que el corazón de Europa está contaminado. Los bomberos siguen luchando. Algunos ya caen al suelo, mareados, sin fuerzas. Sus uniformes irradian calor. Sus ojos se vuelven rojos, casi negros, y el cielo comienza a cambiar de color. Un amanecer enfermo se levanta sobre Chernóbil. A esa hora, el humo radiactivo ya se eleva a más de 1 kilómetro de altura. Los vientos lo llevan hacia el norte. Bielorrusia, Escandinavia, Europa entera. La catástrofe ya no pertenece a Ucrania. Pertenece al mundo. Cuando los primeros rayos del sol tocan la ciudad, los bomberos y técnicos son trasladados al hospital de Pripyat. Nadie les dice nada. No saben aún que ya están muertos. Solo que el dolor no cesa. Algunos ríen nerviosos. Otros se duermen y no despiertan más. Mientras tanto, en la central, los ingenieros aún buscan respuestas. La radiación es tan alta que los instrumentos dejan de funcionar. Las agujas de los medidores se quedan pegadas al máximo. Y en los sótanos, el combustible nuclear fundido comienza a filtrarse, derritiendo el concreto. Nace el monstruo de metal y uranio que más tarde sería llamado el pie de elefante. La noche del 26 de abril no fue solo un accidente técnico. Fue el momento exacto en que la humanidad vio su propia fragilidad. En cuestión de segundos, todo lo que el hombre construyó con orgullo se volvió contra él. Y lo peor, apenas estaba comenzando. El sol se levanta sobre Pripyat 26 de abril, 1986. Una ciudad perfecta, moderna, con 50.000 habitantes, que aún no sabe que ya está condenada. La nube radiactiva cubre la ciudad, visible, silenciosa. Las partículas caen sobre los techos, los jardines, los parques infantiles. Los niños juegan bajo un polvo que brilla débilmente al sol. Las madres tienden la ropa a los hombres van a trabajar. Nadie sabe nada. Nadie imagina que están viviendo sus últimas horas de normalidad. Los hospitales están llenos. Los bomberos y técnicos trasladados desde la planta comienzan a mostrar síntomas horribles. Ampollas, fiebre, hemorragias, vómitos
Los doctores no tienen respuestas. Las enfermeras, sin saberlo, se contaminan al tocar sus cuerpos y la ropa impregnada de radiación. Mientras tanto, los altos mandos de la planta se reúnen. La orden es clara. Silencio absoluto, evitar el pánico, no informar al extranjero, no alarmar. A Moscú hasta verificar los datos, pero los datos ya estaban allí. La radiación era miles de veces superior a lo normal. Medidores estaban saturados, el aire era veneno. Mediodía del 26 de abril. Pripyat vive una falsa calma. Los niños van al parque, a la rueda de la fortuna que nunca girará. Las parejas pasean junto al río Pripyat. La brisa parece fresca, pero cada respiración es una sentencia. Unas horas más tarde, los primeros soldados llegan, uniformes verdes, rostros tensos. Cierran los accesos a la ciudad sin dar explicaciones. Solo repiten: todo está bajo control. Pero la verdad estaba completamente fuera de control. En Moscú, el gobierno se debate entre la vergüenza y el miedo. Chernóbil era el símbolo de la grandeza soviética. Admitir un fallo sería admitir que la perfección del sistema era una mentira. Así que durante 36 horas, el mundo no supo nada. Los medios oficiales callan. No hay comunicados. No hay advertencias. Mientras tanto, en Suecia, a más de 1000 kilómetros de distancia, las alarmas de una planta nuclear se activan. El viento del este ha llevado la radiación hasta Escandinavia. Los suecos detectan lo que los soviéticos ocultan, y el mundo empieza a sospechar. En Pripyat, la situación empeora. Los médicos no dan abasto. La gente comienza a enfermar. Los bebés lloran sin parar. Los animales actúan de forma extraña. Y el aire tiene un sabor metálico, ácido por fin. A las 2 de la tarde del 27 de abril, llega la orden desde Moscú: evacuación inmediata. Pero el mensaje es frío, casi burocrático. Una voz por los altavoces dice: ciudadanos de Pripyat, se procederá a una evacuación temporal. Por motivos de seguridad, lleven consigo documentos, algo de comida y ropa ligera. La evacuación durará 3 días. 3 días. Pero nunca volverían. A las 14:00, una columna de más de 1200 autobuses entra en Pripyat. Las calles se llenan de familias confusas, niños con mochilas, perros ladrando. Las autoridades ordenan dejarlo todo: las casas, los juguetes, los recuerdos. Solo se llevan lo esencial. Y cuando los últimos autobuses cruzan el puente, la ciudad queda en silencio. Un silencio que duraría para siempre. Esa tarde, los pilotos soviéticos comienzan las operaciones sobre el reactor. Helicópteros lanzan arena, plomo y boro sobre el cráter ardiente, tratando de sofocar la radiación. Muchos no regresan, algunos caen en medio del fuego invisible. El suelo de Chernóbil se convierte en un cementerio invisible de héroes anónimos. Los animales de la zona son sacrificados, los campos abandonados, los soldados sellan los caminos, y en cuestión de días, Pripyat se convierte en una ciudad fantasma. En solo 48 horas, Chernóbil dejó de ser una planta de energía para convertirse en una herida abierta en la historia humana. El Estado soviético intentó ocultar la verdad, pero la verdad se filtró, como la radiación, invisible, silenciosa y mortal. Lo que comenzó como un accidente técnico se transformó en una conspiración mundial. Y en el corazón de la zona de exclusión, el tiempo se detuvo para siempre. Han pasado horas, días. El fuego finalmente se apaga, pero la radiación sigue allí, latente, respirando como una bestia dormida. Miles de hombres son enviados a Chernóbil. Se los conoce como los liquidadores, ministros, soldados, voluntarios, científicos. Más de 600.000 almas enviadas a sellar la herida del átomo, sin trajes adecuados, sin medicinas, sin garantías de volver con vida. Los helicópteros vuelan sobre el reactor, dejando caer plomo y boro sobre el corazón fundido.
otros desde tierra. Construyen muros, cavan túneles, sellan puertas y muchos simplemente desaparecen. Los hombres que limpiaban los techos del reactor tenían solo 90 segundos para recoger fragmentos de grafito. 90 segundos sobre una superficie que emitía miles de veces la radiación de Hiroshima. Después de eso, sus cuerpos quedaban marcados para siempre. No eran soldados, eran escudos humanos. Y mientras el gobierno intentaba controlar la narrativa, los médicos en Moscú luchaban por salvar a los heridos. Pero no había cura para el fuego invisible. La piel se deshacía, los órganos colapsaban, la vida se apagaba sin ruido. Los héroes de Chernóbil murieron lentamente, envueltos en mantas de plomo, enterrados en ataúdes sellados con zinc, para evitar que incluso sus cuerpos siguieran irradiando muerte. El 6 de mayo de 1986, finalmente, el mundo entero conoce la magnitud del desastre. Cientos de miles evacuados, zonas enteras borradas del mapa y la Unión Soviética, mostrando por primera vez sus grietas. Chernóbil no solo destruyó un reactor, destruyó una mentira. El mito de la infalibilidad soviética se derrumbó. El mundo vio lo que el poder había intentado esconder, que incluso los gigantes pueden arder desde dentro. Años después, Chernóbil se convirtió en un lugar prohibido, una zona de exclusión de 30 kilómetros, donde el tiempo se detuvo. Los relojes oxidados, los pupitres llenos de polvo, los juguetes abandonados y el aire, todavía denso, todavía cargado con la memoria del átomo. Pero entre las sombras empezaron a surgir historias, rumores, susurros de algo que aún habita entre las ruinas. Los liquidadores hablaban de una figura que aparecía entre las llamas, un ser con alas negras, ojos rojos. El pájaro negro de Chernóbil. Decían que sobrevoló la planta días antes del accidente, como si advirtiera lo inevitable, y que después de la explosión, su silueta se veía en las noches, observando en silencio desde lo alto de la torre de refrigeración. Algunos pilotos juraron haberlo visto antes de caer. Otros lo soñaban antes de morir. ¿Era una alucinación? ¿Un mito soviético o algo mucho más antiguo? ¿Era una alucinación? ¿Un mito soviético o algo mucho más antiguo? Incluso hoy, los investigadores que entran en la zona hablan de cosas inexplicables. Luces que se encienden, solas ecos que responden cuando no hay nadie, sombras que se mueven entre los edificios, abandonados. Las cámaras se apagan, las brújulas giran y el aire parece observarte. Dicen que Chernóbil no está muerto, que algo allí sigue despierto. Una energía, un eco del desastre, que jamás se apagó del todo. Chernóbil no fue solo un error humano, fue una advertencia, un recordatorio de lo que sucede cuando el orgullo supera a la razón. Cuando jugamos a ser dioses y olvidamos que la naturaleza siempre cobra su deuda. Hoy, el sarcófago de acero cubre los restos del reactor número 4. Pero bajo esa tumba metálica, el corazón de Chernóbil sigue latiendo, silencioso, radiante, eterno. Y mientras el viento recorre las calles vacías de Pripyat, las ruinas susurran una sola frase. Recuerda lo que hicimos aquí. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti también siente el llamado de los lugares prohibidos. Suscríbete a Misterios Oscuros, donde la historia real se mezcla con lo desconocido. Y cada semana abrimos una nueva puerta al horror, a lo inexplicable, a lo que el mundo prefiere olvidar. Nos vemos en la próxima oscuridad.